Bueno, como todos ustedes saben, la democracia es una construcción, es una idea que se ha venido elaborando a lo largo de los siglos, que se ha olvidado, digamos, es una construcción, además, una vez que se conquista, eso no quiere decir que esté a salvo, eso no quiere decir que ya la logramos. Si hay algo que tiene amenazas, es la democracia. Porque, por ejemplo, cuando ya se habían conquistado las democracias en los años 20, vino el nazismo y el fascismo y las arrasó. Entonces tocó volverse a aprender ese tema. Entonces, el cuento va, digamos, empieza con los griegos y hay que ver en las que están los griegos ahorita, precisamente por todo el tema entre soberanía, supervivencia y compromiso con la Unión Europea, que los está despedazando a ellos. Entonces, empezaron con este pueblo y esa primera democracia tiene la idea más importante, la más importante de todas, de la democracia griega, es que hay una sociedad que pueda funcionar por consenso. Eso es absolutamente revolucionario de parte de ellos, porque normalmente estábamos trabajando con el concepto de la divinidad. Las grandes civilizaciones y los grandes imperios venían de una filiación directa, en el caso de los egipcios directamente de Horus, a través de la madre Isis y de Horus venía el poder de los faraones. En el caso de los persas también era un caso de divinidad. La mayoría de las culturas tenían ligado el tema de la divinidad con el tema del gobierno y su legitimidad estaba dada por un orden cósmico. Los griegos plantean un orden civil y la legitimidad de la democracia griega está dada en el consenso. Esa es la primera idea, digamos. Ya llegar hasta ahí, eso ya toma una vuelta larga, porque ya es usted empezar a pensar que estamos en capacidad de decidir todos y que no hay entidades superiores per se, divinizadas, cósmicas, que tengan decisiones por encima o por fuera de nosotros y que por lo tanto nosotros somos los que podemos entrar a dirimir. Es una democracia chiquitica, es una democracia, es un club muy pequeño, para muy pocas personas, había que ser ciudadano nacido en Atenas, de padre y madre ateniense, varón. Tenía más condiciones que un tute, pero era una democracia. ¿Sí? Funcionaba dentro del ágora, funcionaba en Atenas y es el germen de una idea impresionante. Además de ahí vienen un montón de cosas. Por ejemplo, las demandas eran temas personales y había un puente, ese todavía existe, donde se ponía una tabla en la cual fulano demandaba al otro de una manera personal y en la tabla ponía a quién y por qué. Por esa razón se entabla una demanda, porque eso se ponía en una tabla, literalmente en el puente. Entonces, los griegos empiezan a desarrollar esta idea de democracia y empiezan a desarrollar la idea del consenso y empiezan a desarrollar un nuevo tipo de legitimidad. Y con eso abren una perspectiva que no existía en el mundo antiguo y que ya después existe la República Romana, basada un poco en esto, y después ya pasamos a la era del imperio. Una vez que pasemos a la era del imperio, ya el tema queda abandonado, y ya va a quedar abandonado. Ahora nosotros tenemos consensos a nivel de las tribus, a nivel de los clanes, donde se dan relaciones por consenso, pero esas relaciones de todas maneras están mediadas por las jerarquías del clan, por la autoridad del clan. ¿Sí? Hay pueblos que han tenido ideas políticas. Los vikingos tenían bastantes sistemas legales igualitarios, inclusive los hombres y las mujeres también tenían sistemas igualitarios en un sentido de decisiones por consenso políticas, y después eso ya cuando se cristianizan, eso ya se vuelve otra cosa completamente diferente. Pero la idea de la democracia después va a atravesar el tema del imperio. Después de que el Imperio Romano se acaba, ahí hay otro problema. Como el Imperio Romano era lo más, digamos, el mundo material más importante que se hubiera concebido en su época,
lo que siguiera al Imperio Romano ya no tendría las características de un mundo material, porque después de eso pared. Entonces, después de eso va a haber un orden basado en una teología, porque dice: lo que Cristo custodia no lo destruye el bárbaro, porque su reino no es de este mundo. Entonces nos metemos en el tema de la ciudad de Dios y nos metemos en el tema de la ciudad terrestre, de urbs y de civitas, y todo el tema de San Agustín y toda la organización del medioevo, y esto es una teocracia. Ahí volvemos otra vez a un tema en que de todas maneras hay una potestad conferida por Dios directamente a los sacerdotes, y ellos van a conferir a través, van a ser, digamos, intermediarios entre la divinidad y la filigresía cuando se vuelve institución. Los primeros cristianos sí tenían unas relaciones muchísimo más horizontales en las catacumbas, bajo la persecución. Pero cuando esto se institucionaliza, cuando va a monopolizar todo el conocimiento, porque las ciudades desaparecen, después, ya cuando vuelan el acueducto romano, desaparece el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente va a durar 1000 años más, pero el Imperio Romano de Oriente es un imperio divino también. El carácter de los emperadores bizantinos es un carácter divino, mucho más todavía porque tiene toda la influencia de Persia y de Egipto. Entonces, en todo el medioevo prima la teocracia, tanto en Bizancio como en Occidente, como en el Islam, de todas maneras. Entonces, el tema lo vamos a abandonar durante milenios. Durante milenios. Después vienen las ciudades-estados, pero en las ciudades-estados de todas maneras hay unos jerarcas, y en todo caso el papado va a determinar un poder emanado de Dios, y el tema de la confrontación entre el poder del rey y el poder del emperador siempre va a ser un tema en choque, que va a impedir que Italia llegue a ser un Estado nacional, precisamente porque eso no se va a resolver, eso lo viene a resolver Mussolini, curiosamente. Entonces, resulta que esto ahí no tenemos todavía un tema democrático de ninguna manera, tenemos un poder que es el poder del Papa, y poco a poco los reyes vuelven a retomar el tema del derecho divino de los reyes. Cuando se nos empiezan a formar los imperios, como el Imperio de España, era no solamente, él era emperador, era rey por Dios, ¿sí? Y el Escorial y España se unifica alrededor de la teología, alrededor de una religión y alrededor de una monarquía. Y alrededor de una gran intolerancia, porque España se convierte en un Estado nacional sobre la expulsión de los moros y de los judíos. Toda la expulsión del mundo árabe, toda la expulsión del mundo judío hecha bajo la orden de conversión o muerte, y aún después bajo la vigilancia de que no hubiera criptojudaísmo. Los moros tenían que regresar a la península, y bajo el exterminio del mundo indígena, que a diferencia de los moros, ellos no venían de ninguna otra parte, eran nomás de ahí. Entonces no había dónde regresar. Entonces eso, digamos, eso es un Estado que se va a montar sobre un germen de intolerancia muy bravo, porque es sobre un discurso único, una religión única, un rey único, un Dios único, que se va a montar el Estado español. Y aunque todos los demás tuvieran de una u otra manera el mismo Dios, como llegó a suceder en el siglo X en el Califato de Córdoba, aunque de todas maneras hubo un tiempo en que se compartía el árabe, el latín y el hebreo, y Maimónides y Averroes llegaron a ser de Córdoba un prodigio de civilización y espiritualidad incomparable. Ya después, cuando se forma España como un Estado nacional, se forma otra vez sobre el derecho divino de los reyes. Y ese derecho divino de los reyes también nos va a pasar en Francia, y también nos va a pasar en Inglaterra, ya como cabeza de la Iglesia Enrique VIII, por la ruptura que va a tener con el papado, por el tema de Ana Bolena. Entonces, ahí no estamos necesitando la democracia para nada, nadie está interesado en eso, la idea no se vende en ese tiempo. Y después vienen los grandes imperios, y los imperios van a durar un montón de tiempo. Los Habsburgo van a durar 600 años, el Imperio Turco Otomano
va a durar desde 1453 hasta finales de la Primera Guerra Mundial. Entonces el tema queda totalmente olvidado y a nadie se le vuelve a ocurrir el tema en términos universales hasta que caen todos los imperios después de la Primera Guerra Mundial en un periodo que llamamos la caída de las águilas. Entonces la caída de las águilas es porque todas las grandes dinastías van a terminar los Romanov bajo la revolución bolchevique, las dinastías de China con la república del último emperador, con la república de China, va a terminar el reino de los Habsburgo con el asesinato del archiduque, que era el último de los Habsburgo porque el príncipe se había suicidado y solo quedaba el sobrino, y el sobrino es el que matan en Sarajevo, que desata la Primera Guerra Mundial. Entonces todos los órdenes monárquicos que habían prevalecido durante tanto tiempo, el orden de la Santa Alianza, que había creado a partir del catolicismo y de la persecución a las revoluciones románticas y a la formación de los nuevos estados, todo ese orden se desaparece en la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial van a aparecer unas jóvenes repúblicas retomando la idea griega. Hay una cosa con las ideas que a mí no deja de maravillarme: las ideas viajan en el tiempo y van mucho, mucho más allá de las generaciones. Las ideas no se pierden, porque siempre hay alguien capaz de retomar las banderas de una idea. Entonces, las ideas en sí mismas no fracasan, tienen diferentes épocas y diferentes maneras de hacerse presentes. Entonces, el tema de la democracia griega, ya así de abandonado como lo teníamos, ¿cómo se nos va a ocurrir que en los años 20 vamos a retomar la idea del siglo XX? ¿Sí? Cuando la democracia estuvo en el siglo V antes de Cristo. Entonces, después de eso, van a formar unas repúblicas, pero esas repúblicas son muy frágiles. Esas repúblicas son chiquiticas, son como los cuando nacen los terneritos que intentan pararse, así. Porque eso está acompañado de una institucionalidad que hay que poner en práctica. Esa institucionalidad, ¿de dónde la sacamos? La sacamos de la Ilustración y la sacamos de la Revolución Francesa. Entonces, la Ilustración es como el ejemplo más bravo que podemos citar del poder de las ideas, porque la Ilustración no era sino un movimiento de ideas, eso no era nada más. Era un movimiento que decía que cuestionaba el absolutismo monárquico. Eso va a oponerse a la idea de que el Estado soy yo, como decía Luis XIV, porque me da la gana y a ver. Porque el problema de que el Estado sea usted es que si usted es un gran gobernante, pues puede que haga cosas fantásticas con Francia. ¡Qué maravilla! Pero si usted es un imbécil y tiene ese montón de poder, ¿qué hacemos con eso? O sea, una gigantesca cantidad de poder en manos de una persona incapaz destruye el destino de un pueblo. Entonces, ya esto a las alturas de Luis XVI y después de la mano de muebles de Luis XV, sí, ya no aguanta. Ya no aguanta, además no aguanta la frivolidad, no aguanta la indolencia, no aguanta el hambre, no aguanta todo lo que llevó a esa revolución. Pero las ideas, lo que están diciendo es, porque el tema de las ideas es que es maravilloso. El tema de las ideas dice, para que exista una garantía de equilibrio, hay que tener separación de poderes. Porque si una persona es juez y parte, es muy difícil a partir de ahí llegar a poder contrarrestar la opinión de esa persona. Hay que tener un sistema probatorio, porque es que si a usted le pasa como en Escocia, cuando las mujeres eran propiedad de los hombres, si la mujer era acusada de brujería, era porque el hombre le había permitido ser bruja, la metían en el agua, si la mujer se hundía, entonces era inocente, cosa que se ahogaba. Pero si la mujer, por el efecto de la falda de esa época, flotaba, era porque era bruja. La sacaban, la quemaban y quemaban al marido por andarla autorizando a ella a ser bruja. Razón por la cual los maridos le ponían pesos de plomo en las faldas para que se agarra de una vez y mínimamente se salvara la familia, porque si no, desaparecía el clan.
Entonces, tenemos que tener un sistema probatorio que no dependa de que se hundan las mujeres o de que a usted no le sangre la lengua o de la tortura. El marqués de Vicaría en el siglo XVI decía que la tortura no hace mejores a los hombres, que los testimonios arrancados bajo tortura no son fiables porque las personas dicen absolutamente lo que necesiten los otros oír con tal de suprimir el dolor, que lo que genera es odio y que eso no ayuda a las sociedades a consolidarse en mejores seres humanos. Eso lo dice en el siglo XVI el marqués de Vicaría, después de presenciar torturas y ejecuciones públicas a manera de espectáculo, como se hacían en esa época. Entonces, hay que tener una separación de poderes. La idea es de Montesquieu. La separación de poderes es importantísimo. Hay alguien que tiene que estar encargado solamente de redactar las leyes, otro que tiene que hacerlas cumplir y otro que tiene que generar los castigos una vez que no se cumplan las leyes. Esos castigos van a pasar de ser castigos físicos, como lo cuenta Foucault en toda la historia de Vigilar y Castigar, a ser castigos sobre la libertad del otro. O sea, ya no le arrancan una mano, ya no le dan latigazos o no la apedrean, sino que hay un sistema probatorio y hay una manera de poder garantizar que el daño sea sobre la libertad. En Grecia, la palabra libertad viene de eleuteros, que significa pertenecer a un grupo. La libertad en Grecia era la libertad de vivir en comunidad. No era la libertad de que conmigo no se metan y yo haga lo que se me dé la gana, porque es que si yo hago lo que se me dé la gana y no se meten conmigo, pierdo toda libertad, porque mi libertad solo se entiende en comunidad. Soy libre frente a los otros, es ahí donde ejerzo la libertad. Entonces, en ese momento, vamos a tratar lo que hacemos es que te excluimos de la comunidad humana, tocamos tu libertad, pero no tu integridad personal. Y ahí hay una vuelta sumamente larga para eso. Entonces la idea también que tenía Diderot era que la libertad sin el conocimiento no daba las condiciones para ejercer los derechos. Entonces había que darle a la gente conocimientos para que los derechos tuvieran contenidos. Y para eso hay que publicar, hacer visible para la mayor cantidad de gente posible lo que la humanidad ha acumulado en conocimientos. Por eso se hizo la enciclopedia, ¿sí? Y la enciclopedia, como la concebió Diderot, hoy día es la red, que es la posibilidad de que todo el mundo acceda al conocimiento. Entonces, resulta que todas estas ideas se hicieron, la soberanía basada en el pueblo, una vez más, y no en el derecho divino de los reyes. Ya para la época de Francia y para la época del cuestionamiento de los Borbones, el problema es que estamos bajo el tiempo, ya estamos bajo el término de la razón. Y la razón es la que va a regir la política y es la que va a regir la vida cotidiana. Entonces, el problema con el derecho divino de los reyes es que ¿dónde tenemos la notaría que diga eso? Usted me va a dar el papelito que dice que Dios a usted lo nombró porque es su voluntad. Bueno, y si yo no creo en ese Dios, por ejemplo, imagínate tú, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, o si yo creo en varios, o a ver, o en ninguno, y tú no tienes una notaría donde mostrarme cuándo Dios se levantó por la mañana con ganas de darte a ti el derecho de gobernarme a mí. Y además porque en la época del derecho divino de los reyes, la vida era del rey. O sea, el rey sí podía mutilar a la gente. Quien estaba cazando en el bosque del rey podía ser mutilado o podía ser asesinado porque o el rey le daba mal genio, simplemente le caía a alguien mal. O sea, el rey no necesitaba ninguna razón para nada. El rey podía hacer lo que le diera la gana porque para eso era rey y ante el único que tenía que rendir cuentas era ante Dios. El imperio español no era ni siquiera un nombre de la corona, era un nombre de Dios. Era una teología, el régimen que llegó aquí de colonización. Entonces, todo eso lo van a cuestionar en la Revolución Francesa. No, yo no creo que exista tal cosa como un concepto de legitimidad basado en un orden divino que a mí no me consta, porque eso me implica que yo crea en el mismo Dios suyo y que acepte que ese Dios, primero que crea en el mismo Dios, segundo que crea que ese Dios que es el mismo, a usted le dio la posibilidad de gobernar y a mí no. ¿Y por qué no a mí?
Sí, o sea, ¿qué lo hace a usted como tan especial? ¿La sangre? ¿Quién bendijo la sangre? ¿Quién bendijo el linaje? Se pone usted a preguntar y se va quedando desde el punto de vista de la razón sin argumentos. Porque ahí como podemos, ya llegamos a un punto de fe, pero no podemos manejar la política en ese sentido si estamos ahora hablando de la razón como el instrumento de conocimiento y de libertad política para las personas. Entonces, todo este cuestionamiento, cuando ya se dicen los derechos del hombre y del ciudadano, cuando la revolución los postula, entonces Olimpia de Gauche dice, bueno, pero entonces toca el derecho de las mujeres, pero no, la decapitan, no se pudo. En ese momento ya llega el régimen del terror, y el régimen del terror va contra todo el mundo, y Olimpia muere decapitada. Ese temita quiere decir que más o menos 150 años queda aplazado el derecho de ciudadanía de la mujer. En el caso de Nueva Zelanda e Inglaterra, ¿no? En el de nosotros, que es en 1957, pues imagínate tú, por la decapitada de Olimpia, porque si no eso se hubiera podido establecer como un derecho. Primero era un derecho de los propietarios. Estos ciudadanos franceses son varones y son propietarios. O sea que el que no tiene tierras no tiene derecho a votar. Entonces la decisión está determinada por la propiedad. Ahí tenemos un problema muy grave, porque el que no es propietario no vota, y si la propiedad está concentrada en pocas manos, pues en realidad son muy poquitos los que van a votar. Entonces ese tema, pero ya hay derechos del hombre y del ciudadano, y eso no existía antes. Y eso es tan peligroso que a Nariño le va a costar el canazo que le costó solo traducirlos al español. O sea, es un delito de pensamiento y de lengua, traducir los derechos del hombre al español, y le toca al hombre el canazo que le tocó por eso. Entonces, pero ya existen, o sea, ahí vamos avanzando, eso tiene compliques, pero ya existe, ¿sí? Entonces ya tenemos una idea del consenso, tenemos una idea de la participación, tenemos una idea de la separación de poderes, tenemos una idea y de la propiedad, pero todavía nos falta. La idea es cómo se va ampliando el concepto de ciudadano, cómo va abarcando cada vez más instancias de las comunidades humanas. Entonces montamos con este bagaje que no es poco, nuestras repúblicas de los años 20, así como un caballito que recién acaba de nacer todavía cojo y todavía untado, ¿sí? Porque ellas son frágiles. Son frágiles porque recién surgen después de sistemas de reyes que habían durado 600 años, órdenes históricos como el de la Santa Alianza, que había durado 90 años. Entonces esto tocó inventarlo de cero, porque el último antecedente había sido en el siglo V antes de Cristo. Entonces, muy berraco, vamos a hacer nuestras repúblicas, y nuestras repúblicas las estamos cocinando, y ahí van, ¿sí? Tienen problemas, muchos problemas, porque no sabemos cómo se hace eso, no hay antecedentes. Muchas veces en la historia, las comunidades humanas se enfrentan a situaciones frente a las cuales no hay un manual. Nadie ha escrito el manual y les toca escribirlos, ¿sí? Cuando nosotros nos independizamos no existía el manual de los estados nacionales, se estaba construyendo, y entonces nosotros lo hicimos como pudimos y como nos ocurrió, porque eso no estaba todavía claro. Entonces en estas democracias, el manual de la democracia moderna para masas, no para los pequeños grupos de ciudadanos griegos, para masas no lo tenemos, o sea, toca inventárnoslo. Entonces, bueno, nos lo vamos a inventar, y nos hubiera salido bonito, eso estaba chévere, si no nos coge la crisis del año 30, porque el crack del 29 va a crear una situación económica tan aterradora que no nos deja surgir la democracia, ¿sí? Entonces, porque ya en ese momento Estados Unidos sí había encadenado, el tema era que Alemania iba a pagar todas las reparaciones. Alemania le toca un tema muy difícil al final de la Primera Guerra Mundial. La guerra no la empezó Alemania, la empezó Austria. La empezó por el asesinato del archiduque y la empezó contra Serbia. Y Rusia se metió porque Serbia y Rusia son aliados incondicionales. Aún ahora, nunca ustedes van a escuchar una actitud de Rusia contra los serbios, jamás. Eso no lo hacen, ¿sí? Y entonces resulta que Rusia se mete, y por el sistema de alianzas,
Los sistemas de alianzas funcionan como las pandillas, lo que es con él es conmigo. ¿Sí? El que mete con mi hermano me mete conmigo. Entonces usted mete con Rusia, inmediatamente Francia se tiene que meter. Y por la neutralidad de Bélgica, que la violaron los alemanes, se mete Inglaterra. Austria arma el lío. Alemania por el sistema de alianzas va a apoyar a Austria. Sí, y en Austria-Hungría, porque era la biarquía, Austria-Hungría. Los otomanos, por una vieja deuda histórica con los alemanes, terminan apoyando a los alemanes, con lo cual los dos imperios que más se habían odiado terminan aliados en el mismo bando. Entonces, pero rápidamente los austríacos son derrotados y en últimas queda Alemania sola, y Alemania va a tener una guerra que durante mucho tiempo va a estar en tablas, además porque la guerra de trincheras es estúpida. Eso es una chamba con un nido de ametralladora de afuera donde el que salga lo bajan. Entonces, lo que ellos podían avanzar de cualquier era un terreno era insignificante y era un quebradero de vidas. Todos los hombres entre los 14 y los 40 años de una generación murieron en la Primera Guerra Mundial, porque acordémonos cuáles son las leyes de la guerra, ¿no? Los hombres, los más aptos, los más chéveres, los más bonitos, los más inteligentes, los matan a todos para que no exista ni siquiera el material biológico con que crear la siguiente generación, ¿no? La guerra para las mujeres es muy dolorosa, pero para los hombres es un peligro porque son el objetivo. Entonces, resulta que matan una generación. Matar una generación significa un capital humano irreparable. Irreparable, porque no sabemos las curas de qué enfermedades, las obras de arte, ni las novelas que no se escribieron, que están bajo las ruinas de toda esa cantidad de tumbas que cada familia tiene en Europa. Entonces 20 millones de muertos, son 10 millones de muertos y 15 millones de mutilados. ¿Usted se imagina la pesadilla que era eso? Por eso ellos tienen tan buena infraestructura de discapacitados en Europa, porque fueron durante 2 guerras sociedades de minusválidos, cojos, mudos, toda una gente que quedó totalmente mal. Entonces Alemania se va a presentar ya después de que Rusia se sale de la guerra para hacer la revolución. Alemania dice, bueno, yo ya desocupo el frente oriental, entonces me voy moviendo para el occidente, con la ventaja de que ya no tengo una guerra en 2 frentes, en el frente oriental y en el occidental. Entonces se mueven. En ese momento los Estados Unidos entran a la guerra ya al final y dicen, esto no tiene sentido, hagamos una paz sin vencedores. Reunámonos ya y terminemos esta guerra. Alemania va ganando o por lo menos tiene muy buenas opciones de ganar, o por lo menos no va perdiendo. Entonces nos vamos a sentar en Versalles a terminar esta guerra. Pero resulta que los alemanes le han pegado una clavada a los franceses en la batalla de Sedan. Los habían humillado, les habían arrestado un rey, les habían hecho y les han quitado Alsacia y Lorena. Entonces los franceses, que son los que van a pagar una de las partes más duras de la Primera Guerra Mundial, van a coger a los alemanes y los van a sentar y les van a pegar la clavada del siglo. Les quitan Alsacia y Lorena, les quitan el Sarre, que era el de los hidrocarburos, les prohíben los ejércitos, los declaran culpables de la guerra. Eso antes no pasaba. Usted ganaba y entonces se apoderaba de los otros, o usted perdía y lo clavaban, pero si me va a pegar, no me regañe. O sea, ya vamos en que perdí, ¿no es cierto? Pero además que tengo la culpa de la guerra. Si la culpa no la tengo yo, además la hicieron los austriacos, y los austriacos, ellos siempre se hacen a un ladito y nadie los juzga, y los manes hacen unos tropeles enormes, sí, pero ellos con tanta cosa y tanta pompa quedan agachaditos de lado. Entonces en la segunda también, los nazis austriacos eran los peores, y Austria quedó como país invadido. Ellos se anexaron al Tercer Reich. Entonces resulta que Alemania le pegan una despedazada y la ponen a pagar la reconstrucción de Europa, que es el equivalente a que nosotros pagáramos toda la deuda externa de América Latina, incluida México, Brasil y Argentina, ¿sí? Entonces, o sea, con el 10% de la deuda que Alemania tenía, decía Keynes, ya era inviable la recuperación económica de Alemania. Entonces fue una venganza, no fue un tratado de paz. Inglaterra se dejó meter los dedos en la boca, siempre se arrepentirá de eso. No se opuso realmente a la política de Francia, y Estados Unidos dijo, esta vaina es una cochinada, yo no me meto aquí porque yo venía a hacer una paz y no a avalar una venganza.
Entonces, la Sociedad de las Naciones, que es la que se conforma después de la Primera Guerra Mundial, queda sin los Estados Unidos, porque ellos dicen, esto, nosotros no entendemos ustedes qué están haciendo aquí, nos invitaron fue a ver cómo despedazaban a los alemanes, y nosotros no entendemos por qué va a pasar eso. Entonces ellos se retiran. En esa época todavía no eran potencia, hasta ahora estaban como mirando para el otro lado, y eso porque les hundieron el Lusitania. Entonces resulta que Alemania queda en unas condiciones tan horribles, y en ese momento había un movimiento que se opuso mucho a la guerra. Eran los socialistas, y dentro de los socialistas había una línea que eran los espartaquistas, por un periódico que se llamaba Espartaco, por el primer esclavo que se opuso al Imperio Romano. No se confunda con la serie, que simplemente es una sangría de cómics, donde ni siquiera sabemos cuál era el tema político del hombre. Entonces, era un tema político serio. Entonces, eran los espartaquistas, eran la misma cuerda de los bolcheviques en Rusia. O sea, era la revolución mundial la que se estaba programando, porque el socialismo es supranacional. O sea, que la idea del socialismo necesariamente era tenía que ser supranacional, no podía ser en un solo país. Rusia lo iba a hacer, pero los demás iban a entrar rápidamente en la revolución. Entonces resulta que los socialistas se oponen a la guerra, porque desde el punto de vista de las clases sociales, la Primera Guerra Mundial era una guerra de imperios y de reyes, entre ellos, que además todos eran primos, nietos de la reina Victoria. Ella pensó que emparentándolos iba a impedir la guerra, y en lugar de reunirse y echarse una cena y brindar en familia, se echaron una guerra que costó 20 millones de muertos. Entonces, que hubieran podido, porque todos eran el primo Nicky y el primo Willy y la tía, ¿sí? Era una vaina de familia, pero no, en lugar de resolverlo tranquilamente, arrasaron con el mundo. Entonces, resulta que en esas condiciones, Alemania queda totalmente desfavorecida. Yo hago la analogía de cuando hay una reunión de propietarios en el edificio para ponerse de acuerdo con el precio de lo que va a ser la administración. Entonces, Alemania, como dueño del apartamento 302, va a la reunión, y resulta que en ese momento la sacan, le quitan el apartamento, la ponen a dormir en el parque y la ponen a pagar la administración de todo el edificio. Entonces Alemania dice, pero a ver, yo no entiendo qué pasó aquí. Entonces, ¿a qué horas me cogieron a mí y me hicieron semejante ñoño? Entonces dicen, ¿sabe qué? Lo que pasa es que aquí hubo una puñalada trapera, nos vendieron, alguien nos vendió. Entonces Alemania entra en unas condiciones durísimas. Y como los socialistas se opusieron a la guerra, porque ellos consideraban que eso era una guerra de clase, era una guerra de clase. Además, dicen nosotros, ¿qué vamos a morir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el primo Nicky y el primo Willy? Entonces dice, pero de todas maneras la fiebre nacionalista convenció a mucha gente de ir a la guerra, a muchísima gente. La guerra en esa época era popular, todavía nadie se había dado cuenta que eso era asqueroso hasta cuando salieron de las trincheras como salieron. Entonces, en ese momento, Alemania queda en una situación en la cual hay un tema que es muy importante. Cuando Lenin le pide a von Hindenburg que lo deje atravesar con un tren de 40 revolucionarios todo el territorio alemán para llegar a la estación Finlandia y liderar la revolución y convertir la revolución de febrero en la revolución de octubre, en ese momento von Hindenburg dice, ¿qué hago yo con esto? A ver, el tipo va a sacar a Rusia de la guerra, pero ahí va una revolución obrera. Eso se me va a devolver como un boomerang en algún momento. Pero bueno, primero mi primaria, que pasen, que saquen a Rusia de la guerra, y ya cuando me toque, ya se verá. Entonces, cuando los espartaquistas hacen un golpe, el push espartaquista, ya no se enfrentan con un tipo totalmente estúpido como Nicolás II, en un reality con Rasputín y la mujer y todo el tema del Zarevich, porque el hombre estaba en un reality, en pura telenovela y el rancho ardiendo, sino con un tipo que es un perro político, un tipo muy astuto que es von Hindenburg, que no estaba pintado en ninguna pared. Entonces el tipo lo que pasa es que divide el movimiento y le dice a los socialistas, entréguenme la cabeza de los espartaquistas, que era la más radical, y yo les doy el poder, y ustedes hacen con el poder lo que quieran.
ellos se entregan a los espartaquistas. Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y más de 150 revolucionarios más van a morir en el año de 1919. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht van a quedar tirados en una chamba. Ellos tenían una diferencia con Lenin porque ellos decían, la teoría de partido puede suplantar al pueblo que dice representar. Yo no estoy de acuerdo con eso, le decía Rosa. Entonces Lenin le dice, no, pues eso sí no tiene problema, Rosa, tú haces en Alemania lo que te parezca y yo hago en Rusia lo que me parece a mí. Entonces, ahí se acaba una real oposición en Alemania, porque los socialistas pactaron. Entonces los socialistas suben al poder, ¿pero dónde? En un pueblo completamente herido, sin condiciones económicas, con una deuda enorme. Ellos suben empeñados y les toca pagar los platos que ellos no rompieron, porque los socialistas se opusieron en todo momento a la guerra. Pero el horror de la República de Weimar le va a quedar a ellos. O sea, la guerra no la hicieron ellos, la guerra la hicieron los prusianos y toda esa vieja oficialidad de la escuela prusiana que armó el Estado alemán. Pero los que van a pagar toda la crisis económica van a ser los socialistas, porque van a ganar las elecciones y van a subir al poder según lo pactado con von Hindenburg. O sea, von Hindenburg se retira en el momento de las vacas flacas. Ese juego todavía lo hacen mucho los europeos, montar a los socialistas para que apliquen las medidas de choque, para que ellos se desprestigien políticamente, y luego sube la derecha a salvar. ¿Sí? Ese truco es viejo, ese truco es viejo. Entonces, resulta que en ese momento la República de Weimar no tiene condiciones de existencia físicas, eso está empeñado, eso ya en Versalles está empeñado. Está desbaratado el país, prohibición de ejércitos, todo. Entonces la República de Weimar es un desastre anunciado. Una verdadera oposición que hubieran sido los espartaquistas ha sido eliminada, entregada por ellos mismos. Entonces en ese momento, sobre la herida de Alemania, empieza a crearse una popularidad de las doctrinas del totalitarismo. ¿Sí? Porque claro, esa Alemania es muy caótica, es un despelote, porque eso no hay de dónde cogerlo, ¿sí? Entonces la gente siente que el caos, hay pueblos que no pueden vivir en el caos, o sea, nosotros no tenemos problema con eso, pero hay pueblos que no pueden vivir en el caos, se ponen nerviosos, ¿sí? Nosotros ahí le hacemos, ¿sí? Entonces todos los días caminamos por la 26 y todo sin problema, pero hay gente que se pone nerviosa con el caos. Y cuando empiezan a ver esta Alemania derrumbándose y empiezan a ver una revolución obrera avanzando por toda Europa, porque es que esto va avanzando por Hungría, por Italia, por Alemania, ya triunfó en la Unión Soviética, entonces hay un miedo muy grande del proyecto socialista. Entonces va a haber un momento en que empiezan a tratar de buscar unas fuerzas de choque y empiezan a aplicar, a decir la mano dura. El tema con la mano dura es muy delicado, porque el tema con la mano dura siempre es en tercera persona. Usted nunca dice, oiga, yo la estoy montando mucho, a mí me deberían ahorcar porque estoy hartísima. No, usted dice, a él que lo ahorquen. Usted siempre propone la horca para el vecino, pues usted no quiere ser el voluntario. La mano dura se juega en tercera persona siempre. Y la mano dura llega, pero nadie le garantiza a usted que llegue para él y no para usted. Entonces, en un momento dado, la idea de un totalitarismo como una solución a la crisis económica de Alemania empieza a endulzarles el oído. Ustedes probablemente han oído hablar en la vida cotidiana cuando se va a planear un paseo de que esto de que todo el mundo opine al mismo tiempo es un despelote. ¿Sí? Que eso más bien fulanito decida y todos nos plegamos. O sea, ¿por qué es tan sospechoso en la vida cotidiana que todos tengamos una opinión frente a algo? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué a todo el mundo le suena más que haya alguien que decida? ¿Sí? Entonces acá dice, no, esto todo el mundo hablando a la vez no se puede, que uno solo mande. Y eso parece organización, eso es más peligroso. Entonces resulta que empieza el tema totalitario. El invento es de Gabriel D'Annunzio en Italia, porque Italia se siente tumbada con el resultado de la Primera Guerra Mundial, porque le quitan los territorios de Fiume y Trieste,
que quedarían en Yugoslavia, en la Dalmacia. Gabriel D'Annunzio se toma el Fiume, proclama un derecho italiano desde los tiempos romanos. Benito Mussolini llevará la teoría de Gabriel D'Annunzio a la práctica y sobre una Italia destrozada marchará en el Parlamento de Roma en la marcha de las camisas negras. Sí, todo esto hay que recordarlo porque a la gente le parece que eso es, no, era la marcha de las camisas negras. Y van a entrar allá en 1922 y van a montar el fascismo. Y esa idea les suena a los alemanes, porque consideran que están haciendo orden en donde había despelote, ¿sí? Mussolini va a solucionar un tema que le costó 700 años de guerra a Italia, el tema entre el Vaticano y el Estado italiano. Dice, yo le doy su reconocimiento como Estado Vaticano. Yo le doy todo su reconocimiento y no pasa nada, usted queda regio. Y a cambio de su pertenencia como un Estado independiente dentro de Italia, y a cambio de funcionamiento como un Estado soberano, usted se calla la boca de lo que quiera que yo vaya a hacer, ¿ok? Y se callan la boca, y se la callaron. Entonces, ese es uno de los temas más delicados que hay ahí, pero ¿por qué nunca dijeron nada frente al Holocausto? Porque había un pacto. Entonces resulta que la idea le suena a los alemanes. Ahora, ¿qué pasa aquí dentro de la democracia? Mussolini empieza su proyecto, que en un principio es ateo, pero cuando ve que le suena a los católicos, pues lo vuelve católico, no pasa nada, eso le hacemos. Mussolini empieza a crear una serie de cosas que son jornadas laborales de 8 horas, que eso es chéverísimo, y se va conquistando a los obreros. Mussolini empieza a conquistar sectores y sectores, empieza a darles derechos a las mujeres que antes no tenían. O sea, Mussolini seduce a una masa que empieza a ver en su proyecto que todo el mundo está incluido, ¿sí? Y empieza, pero la inclusión tiene un juramento de lealtad. Van a jurar por el Estado italiano. En el caso de Alemania van a jurar por el partido nazi. Entonces todo el mundo empieza a jurar y empiezan las organizaciones juveniles. Los chiquiticos eran los hijos de la loba, ¿sí? Los otros eran los hijos de la valilla. Había organizaciones de preescolar, había organizaciones de primaria, había organizaciones de adolescentes y había organizaciones de adultos, de manera que todo el mundo pertenecía a un círculo del fascismo. Y luego ya era sospechoso que alguien no perteneciera a un círculo del fascismo. Entonces, toda la sociedad se va a ver seducida por la capacidad y la locuacidad de masas que además tenía Mussolini, la exaltación de la virilidad y el endulzarles el oído con haber sido el Imperio Romano y el querer volver a conquistar el Imperio Romano, que era ni más ni menos que todo el Mediterráneo, incluida África del Norte. Por eso se fueron a meter también a Etiopía. Entonces, resulta que la cosa le va, pues como esto es un imperio, un tema armado, porque con las armas es que van creando toda esa cantidad de empleo, el tema a Hitler le suena bastante bien. Esa vaina me gusta. Yo puedo armar un invento así, pero lo que pasa es que yo no tengo una herencia romana detrás tan poderosa, no me puedo remitir a Zeus ni a Julio César, pero yo la puedo montar, yo hago un ensamblaje y va a ser un remix entre todo lo que usted, pero esa vaina queda así, sí, el remix, ¿sí? Y esto va a coger por allá unas cosas, las más extravagantes de los antiguos iranios, que eran los arios, Aryan, era como se llamaba Irán, ¿sí? Y entonces va a coger el símbolo de los arios en la India, es un símbolo de colores, es una esvástica en el sentido opuesto a la esvástica nazi, es de colores y es un símbolo de la divinidad y es un símbolo de Shiva. ¿Sí? Y eso en la India es una profesión de fe y de espiritualidad. Este tipo la coge y la voltea. La esvástica hindú es el sol en movimiento y el tipo la voltea, le cambia de color y la vuelve símbolo de los arios como raza superior y se inventa qué película tan absolutamente tenaz. Y va y le cuenta a los alemanes que ellos están tan llevados del bulto, no porque la hayan embarrado, sino porque son superiores y el mundo no quiere reconocer su superioridad y les da un sentido de exaltación chauvinista a un pueblo que cree tanto en la idea de Estado,
que es un Estado recién formado, porque hace muy poco se han formado, y lo seduce, desconoce el Tratado de Versalles, quiere decir que no le va a pagar la deuda al resto de Europa. Al no pagarle la deuda al resto de Europa, esa plata entra para Alemania. Además, porque la idea era que Alemania pagaba la reconstrucción, lo cual era un despropósito, pero en el caso de que así fuera, Estados Unidos le iba a dar el billete a Alemania para pagar la reconstrucción, pero Estados Unidos entra en el crack del 29, entonces no puede cumplir eso. Y si Estados Unidos no puede dar el billete a Alemania y Europa acaba de salir de la guerra, no hay billete para nadie. Entonces todo se cae, todo ese edificio económicamente se cae. Desde el punto de vista de la democracia, Hitler hace una cosa que es absolutamente peligrosa. La Constitución de Weimar y la Constitución que tenían desde antes, que era una Constitución bastante amplia en términos de derechos, tiene 2 o 3 estados de excepción. El tipo se monta en los estados de excepción. Reforma la Constitución a partir de los estados de excepción y sobre los estados de excepción monta el partido para reemplazar el Estado. Por eso es que los alemanes no dejan que esa Constitución se la toquen hoy día bajo ninguna circunstancia y nadie puede jurar por nada distinto de la Constitución, porque Hitler logró hacerle una trampa. O sea, el que modifica artículos, el que se monta sobre estados de excepción, el que le busca el quite a la Constitución para sacar de las entrañas de la Constitución el autoritarismo, ahí hay que cuidar la Constitución, eso hay que cuidarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer Hitler. Cuando acordamos, estamos jurando ese nombre del partido nazi, ¿sí? Entonces, esto se va a llevar a un régimen de partido único. Y el régimen de partido único va a coger también, va a agrupar a todos los pelados en clubes y en pertenencias, y todo el mundo va a pertenecer y cada uno va a tener una asignación. Las mujeres tienen que procrear hijos para el nazismo y van a tener que tener muchos hijos porque se necesitan muchos soldados para Alemania. Entonces su función es esa, entonces va a haber una cantidad de prebendas para eso y va a haber, todas las teorías raciales están basadas en la cantidad de hijos que pueda tener una mujer, empiezan a prohibir los matrimonios interraciales, pero además hay otro problema, y es que el tema de la humanidad que tiene la mala costumbre de identificar culpables y con eso sentirse menos, que los males son menos si hay a quien culpar. Entonces, Alemania no va a culpar a Francia, que fue la que la despedazó, sino a la comunidad judía internacional, a los judíos, ¿sí? Pero ahí sí, como dicen, métase con uno de su tamaño. Vaya y dígale a los franceses que por qué le hicieron eso. Pero no, se meten sobre la minoría judía y les arman una cantidad de películas. Hay un sentimiento antisemita en Europa sin el cual no es explicable el nazismo. Entonces, el problema es que ellos eran judíos cuando el resto del mundo era cristiano en la Edad Media. Ellos no reconocían en Jesús al Mesías. A ellos se les acusa de haberlo entregado en el proceso frente a los romanos. Ellos tenían, en la época de la peste, ellos tienen hábitos higiénicos importantes, saludables. Y en Europa dormían todos, el chivo, la tía, el marrano, el perro. Entonces llegaba una fiebre de cualquiera y se llevaba a todo el mundo. Los judíos no. Entonces, como eran menos proclives a la peste, era porque ellos la habían traído, entonces los quemaban vivos. En la Ilustración decían, como ciudadanos todos, como judíos nada. Y entonces ellos decían, pero muy berraco, porque es que yo no puedo dejar de ser judío porque si no, eso es lo que yo soy. Entonces no van clasificando y finalmente ese sentimiento antisemita que se ha alimentado durante 2000 años, Hitler lo va a convertir en una consigna. Y empieza por los chistes. Los chistes son muy peligrosos, porque en realidad cimentan los prejuicios y hacen que la gente se acostumbre a oír cosas horribles y descalificadoras sobre diferentes comunidades humanas. Eso no tiene nada de divertido. Entonces empiezan a montar todo esto y empiezan y hacen sentir que la persecución de los judíos salva a Alemania y el resto de Europa los va entregando y se va formando una cosa que cuando Europa se da cuenta de eso se le vuelve un karma absolutamente terrible. Pero entonces ahí empiezan a aparecer cosas, jamones empiezan a aparecer sobre las mesas, empieza a haber plata,
empieza a haber empleo. Hitler no paga la deuda, entonces la deuda, la plata entra, reactiva todo el ejército que estaba prohibido por Versalles, y eso genera muchísimo, muchísimo empleo en términos de botas, de uniformes, de carpas, de todo eso. Entonces hay trabajo para todo el mundo, pues para los alemanes, hay jamón encima de las mesas y vuelve a haber vino a la hora de la cena. Cuando llega el milagro y empieza a ver el jamón en las mesas, a nadie se le ocurre preguntar cuál es el costo de ese jamón. Por ahí se oyen gritos allá afuera, pero nada que uno diga, ¿sí? A nadie se le ocurre preguntar de dónde viene el bienestar, ni cuál es el costo que tiene, una vez que empieza a sonreírle la fortuna encima de la mesa a usted. Porque el autoritarismo da imagen de orden, da imagen de fuerza, da imagen de eficiencia y de organización. Porque la democracia es caótica. Entonces eso es mucho más fácil que uno solo mande, aunque todos callen, ¿sí? Entonces esta idea se desprestigia totalmente y el régimen soviético tampoco era democrático, porque tiene un partido único también, ¿sí? Un partido único que terminó suplantando un pueblo, como dijo Rosa, pero Rosa hace rato está tirada en una chamba, ¿sí? Y la que perdió fueron todos ellos. Entonces, porque además la muerte de los espartaquistas determina que sea el fascismo y no el socialismo el proyecto que vaya a triunfar en Europa. Es tan importante eso por eso. Entonces se desprestigia completamente la democracia, a todo el mundo le parece despelotada, es mucho más difícil de ejercer porque requiere unas instituciones que hay que alimentar, que dejarse seducir por un discurso que todo el mundo quiere oír. Entonces la película para la Alemania vuelta a nada se llama El huevo de la serpiente de Ingmar Bergman, que hay que verla en doble con Shrek, porque uno sale mal de esa vaina, ¿sí? Entonces hay que verla en doble con Shrek. Inmediatamente, es grave, es muy grave, ¿sí? Entonces, resulta que esto se va montando y cuando el mundo ve una guerra mundial con 50 millones de muertos y cuando el mundo ve el holocausto y ve la bomba atómica, se devuelve y dice, oiga, ¿qué pasó? ¿Pero qué hicimos? ¿Por qué todo salió tan terriblemente mal? Pero tan terriblemente mal, ¿qué hicimos? Surge una tendencia filosófica en Alemania única y exclusivamente dedicada a preguntarse ese tema, que es la teoría crítica de la sociedad. No más, es Adorno, Horkheimer, todo el mundo preguntando qué fue lo que pasó y estudiando el germen del autoritarismo y el por qué a todo el mundo le parece tan sensacional obedecer. ¿Sí? Entonces, en ese momento se ponen a preguntárselo y a preguntárselo y a preguntárselo y dicen, bueno, ¿cuál es el problema de Alemania? Que esta Alemania no era para todos, esta Alemania era para unos. Entonces, la próxima Alemania que vamos a hacer tiene que ser para todos. Los alemanes van a desarrollar una cantidad de redes de democracia que hoy día tienen a nivel zonal, a nivel del barrio, a nivel de la cuadra, a nivel de la esquina, a nivel de la cocina, a nivel del baño, para conjurar el germen del autoritarismo que tanto les asusta, ¿sí? Si ustedes recuerdan la película de La Ola, ahí dicen, no, pero si esto estaba chévere, podíamos arreglarlo. Dijo, no, este tipo de errores no se pueden arreglar. O sea, usted al totalitarismo no lo puede maquillar, no lo puede poner bonito. El totalitarismo no tiene maquillajes, ¿sí? Entonces usted no lo puede hacer totalitarito, no, porque no hay totalitarito como uno no puede estar un poquito preñado, no, el totalitarismo es, y esa vaina es, ¿sí? Entonces resulta que empiezan a pensar, dicen, bueno, vamos a hacer una cantidad de democracia aquí, de manera que conjuremos como a los malos espíritus ese germen que nos recorre, porque nos habita. Y entonces por eso es que la democracia alemana ellos tratan de que sea muy sólida, porque le tienen mucho miedo a lo que puede pasar cuando no lo es. Entonces dicen, bueno, aquí se rompieron todas las reglas del juego. En la Segunda Guerra Mundial nos tiramos todo lo que habíamos llamado civilización. Eso se llama el suicidio de la razón. Y por eso hay un montón de intelectuales como Stefan Zweig y otro poco de gente que se van a matar cuando viene la guerra porque dicen todo lo aquello por lo que hemos peleado se hundió aquí.
Esto no, mejor dicho, esto es tan grave que yo no quiero ni me imagino cómo va a acabar esta vaina. Por eso se van a matar muchos intelectuales en esa época. Entonces, se ponen a pensar y dicen, bueno, ¿qué fue lo que pisoteamos? Todo. Pero ¿qué fue lo primero que pisoteamos? Los derechos. El derecho del otro, la opinión del otro. O sea, hubo quema de libros, persecuciones a los artistas, las obras fueron quemadas con todo y artistas. Entonces empezaron a mirar muy específicamente qué fue lo que destruyeron y dijeron: destruimos todo lo que llamamos civilización, y no podemos salir a la calle a decir que nosotros somos la civilización y el resto del mundo es la barbarie, porque la barbarie de la cual hemos hecho gala es absolutamente, nos desautoriza para decir que nosotros somos la civilización. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no nos vuelva a ocurrir? Vamos a crear un cuerpo que se llama la Sociedad de las Naciones y vamos a crear una serie de leyes universales, y es ahí cuando los derechos humanos se vuelven universales y arrancan el carácter vinculante, ¿sí? Todo el mundo está obligado a cumplirlos una vez que lo suscriba, para que se reconozca como un valor universal y no sea un tema de cada estado manejarlo como mejor lo tenga. Entonces, bueno, empiezan a construir las democracias otra vez desde cero. O sea, ahí retrocedimos hasta antes de los griegos. Por eso les digo que hay que tenerle cuidado, porque en cualquier momento se le corre el champú a alguien y vaya a hacer la barbaridad. Y 4 le creen y mire. Entonces, nada, otra vez como en el parqués cuando a usted le sale la ficha que no es y otra vez timpa la cárcel. ¿Sí? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial nos toca volver a empezar de cero, porque destruyeron todo. Entonces, bueno, otra vez, a ver, hagámosle otra vez la vaina, volvamos a la separación de poderes, que no haya regímenes de partido único. Ahora vamos a tener organismos de vigilancia, procuradurías, veedurías, todo para asegurar que el que está haciendo la vaina la haga como la tiene que hacer, ¿sí? Y los suecos, que son unos frescos, porque uno le pregunta a los suecos: ¿ustedes por qué son tan ricos? Y ellos le contestan a uno: porque no nos metimos en las guerras. Y nos gastamos el tiempo que ustedes se gastaron matándose en hacer unas sociedades ¿sí? Entonces ellos tienen un tipo que está por fuera de toda conciencia, de todo sistema legal, que es la conciencia de la sociedad, el vigilante supremo de que todo el mundo cumpla lo que tiene que decir, el ombudsman, que es de donde viene la defensoría del pueblo. Tan directamente que ellos vinieron a explicar aquí eso y todo, un seminario completo para explicar en qué consiste el ombudsman. Yo tuve el honor de poder traducir eso cuando pasó, para empezar a implementar lo que sería la defensoría. Entonces, empezamos a crear mecanismos. Ahora, ya no solamente hay que hacerla vinculante, hay que hacerla universal, hay que generar mecanismos de control para que eso no se nos despelote, ¿sí? Entonces ya metemos. Hoy las mujeres, se me había olvidado, las mujeres. El derecho al voto de las mujeres, en principio empieza en 1920 en Inglaterra, por la participación activa como enfermeras en la Primera Guerra Mundial. Porque cuando empezaron las sufragistas, antes de la Primera Guerra Mundial, eran consideradas un chiste de mal gusto, ¿sí? Era considerada una cosa que no había ni que discutirla. Entonces, después de la guerra sí llega el voto femenino, y la primera sociedad que va a tener voto femenino es Nueva Zelanda. Y luego, a finales del siglo XIX, después de la Primera Guerra Mundial, viene el voto femenino. Entonces ya después del 48 hay que empezar a pensar en que ciudadanas también son las mujeres, ¿sí? Entonces ya después del 48 eso se empieza a ampliar, y aquí llega en el 52, curiosamente en una dictadura, el voto femenino, ¿sí? En la única que hemos tenido en el siglo XX, así como de la mitad para acá. Entonces empieza, bueno, el voto femenino. Entonces tenemos una vaina ya vinculante, tenemos separación de poderes, mecanismos de control, un carácter universal. Bien, chévere, me gusta esa vaina, esto va mejorando bastante. Pero entonces llegan a Estados Unidos y dicen: el sueño americano es un sueño blanco, porque solamente opera para los anglos, blancos, sajones, protestantes. Porque todas las comunidades del sur en los Estados Unidos no pueden votar. Entonces, y eso es mucha gente. Entonces lo que quiere decir es que el problema de los Estados Unidos es que ellos tienen una ley que encabeza su constitución,
que dice que es una verdad autoevidente en sí misma, que los hombres todos nacen iguales ante la ley. Y si eso es así, ¿por qué los negros no? Entonces, y porque hay una cosa que se llamaban los covenants, que eran regímenes de propiedad raíz, donde decía que en los suburbios no podían comprar, alquilar, ni parcial, ni totalmente propiedad aquellos que fueran negros, nativos americanos o asiáticos. Eso deja a los blancos anglosajones protestantes. Entonces, el Jim Crow System, ahora, ¿por qué pasa esto? En el momento de formarse los Estados Unidos, para formar un país entre el norte y el sur, entonces dijeron, vamos a armar un solo paquete, un país, ¿sí? Y hay una línea que se llama la línea Manson-Dixon, que es la que divide el norte del sur. Pero entonces, ¿qué hacemos con los esclavos? No hablamos del tema. No, simplemente no hablamos del tema. ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué? Porque es que los sureños son esclavistas. Si usted le quita la esclavitud al sur, cuando está formando el Estado americano, el Estado gringo, entonces resulta que ellos no entrarían, la Unión no entrarían a formar parte de los Estados Unidos y no crean un país. Entonces decidieron dejar la vaina de ese tamaño. Es decir, de entrada, las comunidades negras no tienen ningún tipo de representación ni participación en la formación de los Estados Unidos. Siguen siendo esclavos. Entonces, después en la guerra de secesión, o sea, cuando les estalla en la guerra de secesión. Pero en la guerra de secesión, como el sur se arruina porque la esclavitud acaba, con el viejo truco de echarle la culpa a alguien, le echaron la culpa a los negros de la ruina del sur, cuando ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de pelear su propia guerra, porque ellos no eran parte de los destacamentos ni de los ejércitos. Hubo solamente un pelotón que se llamaba el de Días de Gloria, con Denzel Washington, que se inmoló para poder decir que ellos tenían derecho. ¿Qué hacían ellos en su propia guerra contra la esclavitud? Alcanzar los troncos, hacer la fuerza, la misma vaina que hacían para los blancos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, una vez que pierden la guerra y que el ejército norteño invade al sur, lo que van a hacer es, van a reclamar una rabia horrible cuando los norteños se van en 1896 y quedan los del sur solos. Se dedican a acabar con las comunidades negras mediante dos formas. Una era a través de los escuadrones de la muerte, que se llamaba el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan, lo que pasa es que ellos tienen mucha escama, porque que la capucha, que tal, ¿no? Pero lo que son es un escuadrón de la muerte, una cuadrilla de asesinos disfrazados con muchos símbolos. Pero el problema era que esa cuadrilla de asesinos eran las mismas autoridades. Eran los comisionados, eran los jueces, eran los jefes de sheriffs de condado, todo eso. Y otra vaina que se llama un paquete de legislación. Mire cómo en una democracia puede pasar esto, y por eso es que siempre hay que vigilarla. Un paquete de legislación que se llama el Jim Crow System, que es Crow es por el color negro de los cuervos. Jim era una manera despectiva de referirse a los miembros de la comunidad negra. System porque era un paquete legal, bajo la consigna de separados pero iguales. Entonces empiezan a separar todo, las bancas para parques, las fuentes de agua, los buses, los restaurantes, los bares, los baños, las iglesias, absolutamente todo lo van a segregar. Y como eso es un estado federal, nadie se mete ahí. Entonces esto se va a volver una cosa que se termina volviendo normal hasta que empieza el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King, hasta que Rosa Parks se niega a darle el puesto a un blanco y hasta que empiezan a hacer el boicot contra los buses hasta que no los desegreguen. Entonces empieza toda la marcha del movimiento por los derechos civiles, que es una marcha por la democracia. Ahora, había una cosa. Después de que terminó la guerra de secesión, la comunidad negra queda con el voto, pero a ese voto le ponen un impuesto que ellos no van a poder pagar y le ponen un test de alfabetismo que solamente se explica en las escuelas para los blancos. O sea, separan la educación de manera tal que los blancos tengan un tipo de educación que garantiza un acceso a un nivel económico y que los negros no lo tengan,
para que no puedan pasar los test de alfabetismo, para que no puedan votar, para que no puedan decidir. Entonces, la mitad del país más democrático del mundo no es democrática, eso no es. En 1960 todavía era legal el linchamiento de miembros de la comunidad negra en Estados Unidos. Truman, que no era ninguna perita en dulce, que fue el que mandó la bomba atómica, en el 47 pasó una legislación para penalizar el linchamiento y no pasó a segundo debate. O sea, ni siquiera había que hablar del tema entre los demócratas del sur, lo que llaman Dixiecrats. Entonces, la cosa era tan brava que Martin Luther King va a tomar toda la enseñanza de Gandhi y va a empezar a decir, los fines y los medios no son separables. No podemos tener grandes ideales y ruines métodos, porque los medios corrompen el fin más puro. Entonces, si yo le quito las orejas al que me quitó las orejas y le quito las patas al que me quitó las patas, ¿cómo yo hago para decir que lo mío es justicia y lo de él es sevicia? Porque el problema con eso está en los hematomas. Los golpes que le dan a usted para liberarlo quedan igualitos a los que le dan para oprimirlo y después para distinguir en medicina legal. No, que es que este era en nombre de la libertad, este me pareció chusco. Sí, pero es que ese fue el de revelación del cerebro, sí, pero era un golpe libertario. Entonces, ¿eso cómo queda? ¿Cómo distinguimos esa vaina? Entonces dicen, es que lo que pasa es que si mi causa es justa, mis métodos lo serán. Ahí es donde se me nota que es que lo que yo estoy haciendo es chévere, ¿sí? Entonces, porque mis métodos son chéveres, yo tengo que distinguirme del otro, porque si no me distingo del otro, yo no puedo decir que soy mejor que él. Entonces, por eso es que el movimiento es pacifista y el truco del movimiento es no dejarse provocar. Los activistas de los derechos civiles los metían un fin de semana en una casa y los madreaban hasta que aprendieran a que les resbalaran los insultos, porque lo que se estaban jugando era mucho más allá que una bravuconada. Entonces, el truco es que usted no responde a la agresión, pero no obedece. Porque obedecer es un acto de reconocimiento del otro. Y en la medida en que yo no reconozca no reconozcan usted una obediencia, usted no va a lograr que yo lo obedezca aunque me mate, aunque me destruya la carne, pero a mí no me va a tener porque yo no lo reconozco. Los hindúes simplemente decidieron, los indios, un día decidieron que los británicos ya no los gobernaban a ellos, se los quitaron de la cabeza. 450 millones de personas empezaron a ignorar a los ingleses. Eso es una jartera. Imagínate al otro día los ingleses con 400 millones de personas ignorándolos y le decían a Gandhi, entonces ¿qué? ¿Usted quiere que nosotros nos demos media vuelta y nos vayamos caminando? Y dice, pues a la final eso es lo que van a hacer. Se van a ir caminando de la India. Entonces la eficacia de eso va a hacer que Gandhi lo tome que Martin Luther King lo tome como modelo y ante el mundo quede claro quién está cometiendo la injusticia. Cuando lo sacaban a patadas de una cafetería segregada por pedir una dona y un café, entonces la imagen de los blancos pateándolos en la entrada de la cafetería por pedir una dona y un café queda ante el mundo, porque dice, el fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo, es una cosa diferente. Entonces eso va a llevar a que Kennedy el voto negro por primera vez, de verdad, o sea, inclusive muchos activistas blancos se fueron para allá a enseñarles a pasar los test de alfabetismo para que pudieran votar. Cuando después empieza el poder negro que dice, mire, la igualdad ante la ley es una parte de la lucha, porque si seguimos sintiéndonos esclavos, no hay ley que nos libere. Entonces hay que crear un sentido de propia valía. Ese sentido de propia valía se representaría por un puño negro, Black Power, poder negro. Entonces, Malcolm X y Stokely Carmichael. Entonces decían, entonces le dicen a los blancos, no, en esta parte del movimiento no pueden estar con nosotros, porque tenemos que probar cosas que solo nosotros estamos en capacidad de probar ahorita, ¿ok? Gracias. Esos blancos ya son súper activistas, han marchado con ellos durante años. Esos van a ser los líderes del movimiento para parar la guerra del Vietnam. Todo el liderazgo del movimiento antiguerra viene de ahí. Entonces después se va a desatar una revolución cultural
¿Y qué es lo que pide la revolución cultural de los años 60? El derecho a la diferencia, el voto negro, el derecho de las mujeres, porque el tema empieza con que las mujeres para el 69 ya las habían arrestado, ya les habían cascado, ya las habían barrido de las manifestaciones contra la guerra del Vietnam, pero no tenían derecho al poder sobre las decisiones políticas de la organización. Entonces, pero si a mí me cascan lo mismo y me llevan a la cárcel lo mismo, porque yo no decido. Entonces empieza otro pedacito. Entonces discutamos políticamente. También los estudiantes van a crear una cosa que se llama la democracia, la sociedad para una democracia, estudiantes por una sociedad democrática, que son los que van a crear el movimiento antiguerra y van a empezar a decir: yo me represento solo, porque consideran que la izquierda se había burocratizado y había terminado convirtiéndose en lo mismo que ella se había intentado combatir. Entonces empiezan a hacer, cada cual se representa a sí mismo, no van a creer en los comités, y esto hace que la capacidad de movilización en los 60 sea tan grande, es despelotada, pero es muy grande, porque eso es lo que pone el 1.000.000 de personas marchando a Washington para parar la guerra del Vietnam. ¿Sí? Entonces, porque eso es así, se van a crear los capítulos en las universidades, los debates, los capítulos empiezan por debates. Como no hay información veraz sobre la guerra, vamos a hacer debates para saber por qué estamos metidos allá. Entonces invitan detractores e invitan defensores a que debatan, se llaman teach-ins, y los estudiantes se forman su propio criterio. Entonces eso va metiéndose por todas partes. Ahí, en ese lapso de tiempo, hay una ampliación de democracia enorme, porque empiezan a aparecer derechos para la mujer en el nivel de lo político y en el nivel de lo sexual. Son dos tipos de luchas: a trabajo igual, salario igual, ¿sí? Y también la pelea por el rol. Entonces esa es otra cosa. Por otro lado vienen los indios, y dicen: nosotros no somos como en las películas nos muestran. Occidente tiene la idea siempre de transformar en victimarios a los que han sido sus víctimas, porque tiene que justificar el crimen de alguna manera. Entonces ya los indios no son esos perversos malvados que le quitaban la cabellera a Mary Jo y mataban a su perro Spot, sino los dueños de la tierra, man, que se la quitaron toda. No hay 1 milímetro de la tierra americana que no sea robada de los indios. Entonces empiezan ellos. Movimientos gay. Chisme, los gay también son seres humanos. Quiere decir eso, que no se les puede patear por las calles y que a usted lo que le importa es mi fuerza laboral, no mi orientación sexual. Entonces, el de los derechos de las comunidades, porque esos es una lucha que va a estar muy seguida del feminismo también, porque es una pelea que no tiene que ver ni con la clase social, ni con la raza, ni con la migración, sino con el género. O sea, ahí hay otro problema, ahí hay un problema de género. Además, por ejemplo, cuando las comunidades negras, a diferencia de cualquier otra comunidad de los Estados Unidos, que fue allá en busca de la libertad, las comunidades negras eran libres en África. Ellos fueron llevados como esclavos. Eso es totalmente distinto. Para ellos no existe el sueño americano, sino la pesadilla, como decía Malcolm X. Malcolm X decía: nosotros no llegamos aquí en la Pinta de la Niña y la Santa María. Nosotros llegamos deshidratados, en cadenas, para ser vendidos en lotes como esclavos. Entonces aquí no me vengan a montar a pues las carabelas y la vaina, porque ese no es nuestra historia. Entonces empiezan a visibilizar toda esa historia oculta detrás de los Ingalls y de los Waltons, ¿sí? Que era lo que había pasado con toda la gente que fue llevada allá. Entonces el concepto de libertad se va ampliando. Hay un momento en que dicen, en el Mayo francés, cuando ponen una torre para que los chicos no se pasen al dormitorio de las chicas, ponen una torre de vigilancia. Entonces los chicos y las chicas tumban la torre en la Universidad de Antoine y dicen: miren, nosotros no aceptamos esta torre porque que los chicos se pasen al dormitorio de las chicas es problema de los chicos y es problema de las chicas. Porque si yo, como ciudadano francés, que es donde empieza la vaina, no mando aquí, por ejemplo, en mi pellejo, entonces ¿dónde? Digamos, aquí a mí de qué me sirven de los grandes plebiscitos si en mi cuerpo, que es donde yo estoy empacada, no mando yo. Por el derecho a la edad de iniciación sexual.
Ese no es problema de la universidad, no es problema de la iglesia, no es problema de los padres, no es problema sino del sujeto que en cuestión posee el pellejo. Entonces, claro, por supuesto, para que todo este debate exista se tiene que tener la píldora anticonceptiva, porque eso con 8 hijos pues no hay debate, ¿sí? Eso, pero imagínense, si uno tiene gripa, pues mira, olvídate. Entonces, resulta que empiezan por el derecho al cuerpo. O sea, ya no es solamente a la integridad física, como en el siglo XIX. Ahora es el derecho a la sexualidad y el derecho al orgasmo. Y entonces eso es una revolución sexual de grandes proporciones. Entonces, eso en Antoine pasa, no pasa bien, nada, autorizan los dormitorios mixtos. Cuando van a hacer lo mismo en Nanterre cierran la universidad, arrestan a los dirigentes, militarizan la universidad y cancelan al semestre. Ni tampoco por un polvito. No, mano, pero ajá. ¿Y esto qué quiere decir? Entonces los de Nanterre, que de allá era donde venía Daniel Cohn-Bendit, se van para la Sorbona. Y en la Sorbona dice qué fue lo que pasó. Entonces los de Nanterre cuentan la historia. La Sorbona se solidariza con Nanterre. Entonces los apoya, entra en huelga, empiezan a hacer los afiches. Profesores, nos estáis haciendo viejos, prohibido prohibir. En una sociedad donde no hay aventuras, la única aventura es cambiar la sociedad. Entonces, sed realistas, pedid lo imposible. Y de ahí el barrio latino apoya a la Sorbona. Los de la Renault empiezan a apoyar a los estudiantes y se para Francia durante un mes por uno de los espíritus más difíciles de la historia, más difíciles de asir la imaginación al poder, por el Soye. ¿Quién maneja esa vaina? ¿Usted cómo puede manejar la imaginación al poder? Entonces, ahí hay un experimento de la democracia único, porque lo que están pidiendo ya es a otro nivel. A los de la Renault les van a subir los sueldos y no, si nosotros comemos suficientes papas fritas, que el tema no es de billete. No, es que queremos tiempo para ir al cine, poder pensar nuestras vidas, ¿sí? Ahorita, a los de Bahrein, cuando empezaron todas las movilizaciones, a los de Bahrein les querían doblar el sueldo y les querían pagar un billete, y la gente de Bahrein dijo, respétennos, esto no es un problema de plata, respétennos, no nos compren, no queremos, ¿sí? Los de Bahrein, que allá hay todo el billete petrolero para comprar un movimiento, no, Bahrein no está en venta, Bahrein quiere una democracia. Entonces, resulta que ahí viene otro evento. Entonces uno dice, no, la chimba, eso va bien, no, eso mejor dicho, esto de la democracia ya no lo aprendimos, qué dicha, costó, pero ajá, qué maravilla. Y vienen las dictaduras en el Cono Sur y la doctrina de la seguridad nacional, y otra vez perdemos en ajedrez, en parqués y pin, para la cárcel. Entonces los vuelos de la muerte, 30.000 desaparecidos, el plan Cóndor, la persecución a todos los intelectuales, la prohibición de la música, el martirio de Víctor Jara, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, en Argentina y en Chile, que se supone que eran los más titinos y los más encantadores, y les montan semejante película tan impresionante, que por la que la Argentina de la Isabelita era un caos. La Argentina de la Isabelita era un caos, no hay duda. Pero lo que pasó después no era orden, era un genocidio. Y en el caso chileno, la cosa es mucho más grave, porque ellos lograron interiorizar el modelo y hoy día se sienten regios con ese orden así, de fusilamiento. Entonces, resulta que se nos viene en el Cono Sur un tema de dictaduras completamente aterrador. Y en Uruguay la cosa llega, ellos tenían 3 millones de habitantes, 850.000 personas emigraron, y que ponían un letrero en el aeropuerto que todo el mundo repintaba al salir, que decía, el último en salir apague la luz. Uruguay se desocupó, y hay muchos de nosotros que recordaremos haber visto ríos de argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos, pasando por todas nuestras casas, camino a cualquier lado. Camino a Suecia, camino a lo que fuera, ¿sí? Huyendo de unas dictaduras absolutamente aterradoras. Entonces, no, tampoco nos la supimos porque, mire, tin, otra vez. Entonces, cada ratico pasan esas vainas. Entonces, bueno, viene la democracia y entonces, chévere. Pero, por ejemplo, en el Brasil,
Cuando termina la dictadura, ellos van a elecciones indirectas. Es decir, ellos no pueden elegir directamente presidente. Las elecciones directas en el Brasil van a estar casi en los 90s. Y el golpe de Estado fue en 1964, durante la época de João Goulart. Entonces, ¿cómo te parece desde el 64 hasta el 90 sin democracia directa? O sea, una cosa que es muy importante, una vez que la democracia retrocede, volverla a construir es un camello, es muy complicado, porque toca desmontar el poder, el régimen de partido único, desacreditar la idea del totalitarismo, volver a crear otra vez todos los mecanismos. Y me han dicho, es tan dispendioso que a veces en una generación no se logra. O sea, una vez que la democracia queda suspendida de una sociedad, por lo menos una generación, si no muchas, queda condenada al silencio. Y eso es un precio muy alto. Entonces, por eso es que toca, eso es como un huevito, eso toca tenerla ahí porque donde se rompa eso es un camello. Entonces después viene el tema, hay un tema que es muy bonito, que es absolutamente poético y atípico, que es el de la Revolución de los Claveles en el 74, un año después del golpe chileno. 30 años llevaba de dictador en Portugal Salazar. Y esto es un ejemplo totalmente atípico. Ya toda África se había descolonizado, ya había pasado toda la descolonización, menos los pueblos lusófonos, los pueblos que eran colonización portuguesa, Angola, Mozambique, Zimbabue, Angola y Mozambique. Entonces resulta que en ese momento empiezan a darse cuenta que, primero, que eso ya está perdido, y segundo, que el costo para Portugal de mantener el dominio colonial ya no es una cosa que ellos puedan afrontar. Y los africanos están hasta aquí, ¿sí? En Mozambique, cuando ya declaran la independencia, dicen 24 horas, 24 kilos. O sea, pasado mañana no hay un solo portugués en la calle y no se me van a llevar el país en las maletas. 24 horas, 24 kilos. ¿Sí? Usted se lleva lo que le quepa ahí y chao. Entonces, resulta que los coroneles, esto es una cosa muy particular, los coroneles del ejército portugués protagonizaron una rebelión, una protesta para llevar la democracia, que era una democracia civil, a Portugal, y lo hicieron poniéndose un clavel en la solapa, y le dijeron al todo el pueblo portugués que si estaban de acuerdo con eso, se pusieran un clavel en la solapa, y a la voz de una canción que se llama Grándula Vila Morena, salieran a las calles con un clavel en la solapa. Cuando tocaron en la radio Grándula Vila Morena, que eso está ahí en el disco y todo eso está con la musiquita, salen inmediatamente y la salida, y empezaron a poner claveles en la boca de los tanques, con los claveles y en los fusiles. Con los claveles en las solapas, en las bocas de los fusiles y en las bocas de los tanques, y el apoyo de toda la población, tumbaron al tirano Salazar sin el derramamiento de una sola gota de sangre. Sacaron a los presos políticos de las prisiones y llevaron la democracia a Portugal. Y Portugal se volvió un país democrático por la Revolución de los Claveles. El día que la Revolución de los Claveles triunfó, los días de Franco estaban contados. Sí, pues el man se murió, pues ya, bueno, ajá. Pues además porque ya eso es la dictablanda. Una dictablanda sigue siendo una dictadura, ¿no? Porque, o sea, porque es un totalitarito. Entonces, en las monedas decían, Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Y los españoles decían, o porque Dios es muy gracioso. ¿Sí? Y allá empezaban todos los chistes. España no hay sino una, porque si hubiera otra, todos iban para allá. Entonces, que todo el cuento de que Franco, cuando se está muriendo, dicen, ¿quién es ese? El pueblo que lo viene a despedir. Ahí luego, ¿para dónde se van? Entonces, España, muere Franco, y España deja clarísimo que no puede haber continuidad del régimen bajo ninguna circunstancia, de una manera brutal, ¿no? El asesinato de Carrero Blanco, porque era el delfín de Franco. Y viene una cosa que se llama el destape,
Y es cuando le llega a los españoles, los punks, la píldora, el hipismo, es que estaban atrasados de tema. Ya todo eso había pasado en Europa, ¿no? Entonces llegó el mismo día. Llegaron los punks, llegaron los hippies, llegaron las píldoras anticonceptivas, llegaron los trippies, llegó todo a la vez. Entonces los anarquistas y los socialistas y todo el mundo salió a las calles. En España decían que no era que follar estuviera prohibido, sino que era un milagro, tío. Porque había un tipo que le cerraba la puerta del conjunto a las 10 de la noche que se llamaba El Sereno. Y si usted llegaba más tarde, El Sereno lo delataba. O sea, era una vaina increíble. Entonces se vuelven locos los españoles, locos, se tiran por la ventana. ¿Sí? O sea, se vuelven absolutamente locos. Y la locura de ellos es el cine de Almodóvar. Entonces, y llega la democracia a España, y Serrat puede volver, Paco Ibáñez puede volver Rafael Alberti, y van a volver los republicanos bajo una consigna muy importante: esta España es para todos, porque en esta España todos los hijos de los españoles que nacieron en el exilio deberían haber nacido aquí, si no hubiéramos sacado 1 millón de exilados. Esta España es para todos. Entonces viene la ley de reunificación de familias, donde todos podían volver, porque esa España era para todos. Entonces, además, ellos hacen una cosa increíble. En 15 años resuelven los españoles problemas que durante 150 años no habían podido resolver y que los había roto por dentro en una guerra civil donde en 3 años pusieron 1 millón de muertos y 1 millón de exilados. Entonces, España la resuelve. Hay un momento en que los pueblos resuelven los problemas. ¿Cómo les parece? Eso pasa. ¿Sí? Eso, inclusive aunque se hayan demorado mucho, a veces cogen y lo resuelven y quedan regios. Entonces, los españoles. Luego viene otra gran oleada democrática, la de Europa del Este, la caída del muro de Berlín. Y es cuando empiezan a salir a la calle con llaves los checos. Es cuando empiezan los húngaros a romper las alambradas que separaban a los húngaros de los austriacos. Se van a visitar a los austriacos a la 48 años sin verte para ver qué eres de tu vida. Y los austriacos, ¿qué? Se les llenó esa vaina de húngaros un día por la mañana y no puedo creerlo, detrás de las alambradas. Y resulta que había 700.000 alemanes de vacaciones en Hungría que aprovecharon la vuelta para irse por entre Austria para la otra Alemania. Y en ese éxodo, un día, es cuando va a caer el muro de Berlín, cuando dicen, bueno, entonces mire, ¿sabe qué? Los alemanes del este que quieren ir al oeste, que se vayan. La orden era para 24 horas después. Ya. Y el tipo se equivocó y dijo, ya. Eso no es tan fácil, ¿no? Eso tuvo momentos muy duros, porque hubo un momento de una manifestación en Leipzig en que los iban a matar. Y estaban llevando unidades de sangre a los hospitales, acuartelado todo el ejército y todas las radiopatrullas listas. Pero en ese momento Gorbachov ordena al ejército soviético retirarse de Leipzig y de Alemania. Cuando Honecker ve salir los tanques del ejército soviético, se da cuenta que él solo no puede hacer esa matanza, no con lo que está pasando en el resto del mundo, y decide no hacerla. Y es cuando lo reemplazan por Egon Krenz. Y dicen, bueno, ¿y los alemanes que pensaban que vengan? ¿Cuándo? ¿Ya? Sí. Y se van todos, todavía no está la orden, ¡todos! Entonces los guardias no tenían ninguna orden, nadie les contestaba al teléfono, que carajo, que pasen, y empiezan a pasar, y si ya pueden pasar, ¿para qué el muro? Hay un momento en que hacen una gran manifestación en la embajada checa, y dicen, pueden pasar, pero tienen que entregar sus pasaportes, es decir, pasan como apátridas. Entonces lo que hacen es que cuando llegan los bopos a recoger los pasaportes en el tren, se los tiran al piso. Ese es un punto muy importante, porque verlos arrodillados en 4 patas recogiendo los pasaportes era haber derrotado el miedo. Y empieza a salir la gente y empieza toda la revolución en la República Checa, la revolución de la revolución de terciopelo, se llama por los checos, y logran en un año de tumbar el muro de Berlín y toda la cortina de hierro. Entonces es otra vez que la democracia llega y se hace presente en una región entera del mundo que es Europa del Este. Y cuando ya nos habíamos acostumbrado a la idea, y cuando ya habíamos dado por garantizada la democracia, nos pareció que el cuento ya estaba echado en todas partes. Un día de enero del año 2011, Túnez hace un movimiento democrático gigantesco
Y a los 15 días empieza Egipto. Y Egipto es un país muy grande. Y la democracia, el movimiento democrático de los egipcios, el pluralismo, la tolerancia que esa gente demostró ante el mundo en la plaza de Tahrir, es una cosa absurda. Ellos están creando patrones históricos con lo que hicieron. Yo llegué allá 21 días después de la revolución y se sentía el sabor de euforia en las calles, era una cosa increíble. Ellos, para que las mujeres veladas pudieran manifestarse políticamente en la plaza, les hicieron carpas, para que ellas pudieran dormir allá, sin alterar sus costumbres. El día que les mandaron los grupos de choque, que fue un jueves, al otro día era la oración del viernes musulmán. En la oración del Islam, los cristianos coptos se tomaron de las manos, hicieron cadenas humanas para proteger a los musulmanes en la oración. En Alejandría, como en el Museo del Cairo, en Alejandría hay un gran letrero en la página web que da la entrada a la biblioteca, que dice: esta biblioteca fue protegida por el pueblo, salud a los jóvenes de Egipto, porque ellos hicieron cadenas humanas para proteger la biblioteca durante la revolución. Cuando intentaron dividirlos, volvieron a sacar los emblemas del Líbano, que eran la cruz y la media luna. Dice: cristianos y musulmanes ya no se matan acá. Y ellos tumbaron un régimen. Al principio era y aquí va a pasar una cosa importantísima, es la primera revolución de Facebook en la historia, la primera revolución de las redes sociales. Cogieron a un muchacho en una comisaría y lo mataron a golpes. Y crearon un grupo de Facebook para protestar por la muerte del muchacho. Y se encontraron en la plaza 4 gatos. Y luego empezaron a hacer 5 gatos. Y luego los papás se dieron cuenta que ellos también vivían una situación muy difícil, y luego los abuelos, y todo el mundo empezó a seguir a los jóvenes, y los jóvenes asumieron un liderazgo en la sociedad. La diferencia entre el 68 y la revolución egipcia es que en el 68 tocó hacer una guerra contra los papás para cambiar el mundo. En la revolución egipcia los papás siguieron a los jóvenes, los abuelos siguieron a los jóvenes llegaron a tener una autoridad. A mí todavía me tocó, la policía, que era el cuerpo de Mubarak, lo disolvieron. Entonces el Cairo tiene 20 millones de habitantes. Eso, alguien tiene que organizar el tráfico, eso es muy despelotado. Entonces un pelado se paraba y decía por aquí, y por ahí cogían los buses. O sea, ellos llegan a tener una autoridad tal por la presteza moral de su lucha, porque los fines y los medios no son separables, porque demostraron la capacidad de ejercer un liderazgo, porque no se dejaron despistar, porque mantuvieron la claridad del movimiento durante los 18 días que duró, porque no dejaron que los grupos de choque disolvieran el movimiento, porque no dejaron que la desconexión de todas las redes, celulares, internet, que duró 3 días en Egipto, impidiera que se siguieran encontrando, porque no cayeron en la tentación de la violencia entre cristianos y musulmanes. O sea, ellos iban para la democracia y para allá fueron, y para allá fueron, y para allá fueron, hasta que lo lograron. Sí, y el mundo entero los vio, independientemente de para dónde vaya el movimiento en el resto de los países, cuál sea el resultado final, inclusive en el mismo Egipto. Lo que pasó en Tahrir Square es uno de los hitos más importantes en la historia de la formación de la democracia contemporánea. Lo que acabamos de ver, lo que pasa es que como sucedió hace 4 meses, todavía no le vemos la trascendencia, pero es colosal. Lo que hicieron los egipcios es de toda validez y de toda importancia. ¿Qué van a hacer los egipcios ahora? Montar todo. Separación de poderes, decidir si quieren hacer un régimen presidencial o un régimen parlamentario, decidir si sus elecciones van a ser elecciones presidenciales o si van a ser elecciones parlamentarias, decidir qué tipo de voto tienen. O sea, el camello que les queda es inventarse la democracia. Todita nunca la han vivido. Antes fueron un partido único, antes fueron un protectorado, antes fueron parte del Imperio Otomano, antes fueron el mundo islámico, antes fueron el Imperio Bizantino y fueron coptos, antes fueron romanos, antes fueron ptolomeos y antes fueron faraones. ¿Dónde han sido los egipcios democráticos? Nunca. Bueno, pues lo van a hacer, a ver. Y están viendo a ver cómo le hacen. ¿A quién le pidieron permiso? ¿A quién le están pidiendo asesoría? A la India. Porque la India sí es la democracia más grande del planeta, y los hindúes le recalcan a uno en todos sus planes de desarrollo
que ellos lo están haciendo desde la democracia. Los hindúes le dicen a uno lo siguiente: este es un país federal. Para montar una carretera hay que ponernos de acuerdo con todo el mundo. Porque esto no es que yo la monte, es que no, esto no es, no lo dicen así porque ellos son muy titinos. Esto no es como China en el sentido en que China decide que va a hacer una vaina y bailase. Aquí toca consultar con todo el mundo, hacerlo por consenso. Eso es muy difícil, pero vale la pena. Vale la pena porque hemos logrado construir un país magnífico. La India tiene 700 millones de votantes. Las elecciones del año pasado duraron un mes. Un mes mientras todo ese combo llegaba a ponerse de acuerdo para la foto. Sí, pero lo hacen y lo logran. Y el otro momento de la democracia que es absolutamente trascendental es la salida de Mandela de la cárcel. Es la primera elección integrada en la historia de Sudáfrica. En Sudáfrica había el odio hecho ley. O sea, todos los ingleses odiaban a los holandeses odiaban a los ingleses y los holandeses odiaban a los alemanes. Todos ellos odiaban a los miembros de la comunidad negra. Los miembros de la comunidad negra tenían diferencias entre sí, pero los Boers llegaron a crear un paquete con una inspiración. Ellos alegaban que Dios les había dado la potestad. Esto uno lo ve en el Museo del Apartheid, que dice que Dios les dio a ellos, al hombre blanco, la potestad de ser el amo de las tierras de África hasta el final de los tiempos. En Sudáfrica la cosa era tan terrible que había una cosa que se llamaba la prueba del lápiz. Los blancos, los negros pues son negros, entonces ahí no había confusión, pero los blancos, como ellos son mezclas de muchos pueblos, hay griegos, hay judíos, hay hindúes, hay de todo, entonces le ponían un lápiz en la carrera del pelo. Si el lápiz se enredaba o no bajaba derecho, ahí había mestizaje. Eso da lugar a otra reclasificación, porque cada uno vivía en una zona y para poder pasar de una zona a la otra había que tener pases. Y si a usted lo cogían en una zona con un pase de otra, lo podían matar. Lo podían agarrar a latigazos en la calle. 7 años de prisión por relaciones sexuales interraciales. Una relación de una mujer blanca o de un hombre blanco con una mujer negra o al revés, eran 7 años de prisión, ¿sí? Como en la Alemania nazi. ¿Por qué como en la Alemania nazi? Porque Verboort estuvo en el tiempo de Nuremberg en Alemania y calcó las leyes de Nuremberg y las volvió el apartheid en 1948, en el mismo año en que se firmaron los derechos humanos. O sea, nada es garantía, ¿sí me entiende? En el mismo año en que se firmaron los derechos humanos, en que se le dio el carácter universal y vinculante, en ese mismo año se montó el apartheid frente a los ojos del mundo entero. ¿Por qué? Porque Sudáfrica era el principal productor de oro en el mundo y el otro era la Unión Soviética. Así que si usted se ponía muy serio con Sudáfrica, le daba la papaya del oro a los soviéticos en la Guerra Fría. Y el 48 es uno de los años más tensos de la Guerra Fría, así que todo el mundo se hizo el loco con el apartheid. Sí, hasta que toda la década de los 80 dice, el mundo lo va a saber, el mundo lo va a saber. Y después de la matanza de Soweto, que en el 76 el mundo lo va a saber, y después de que los echan de todos los comités olímpicos, Comité Olímpico, de la FIFA, de todos los torneos deportivos del planeta, empieza toda la lucha por el desmonte hasta el día que Mandela sale de la cárcel. Y empiezan las elecciones después con un pacto delicadísimo. ¿Sabe cómo son las elecciones en Sudáfrica? Cada día va a votar una tribu. O sea, un día van a votar los Xhosas, ese día, lunes. Al martes van a votar los Zulú. Luego van a votar toda la gente, van a votar cada uno por uno. Ellos tienen 11 lenguas oficiales. Si hay un miembro de otra tribu, de cualquier otra tribu, en la mesa de votación, eso es una afrenta a las votaciones en Sudáfrica. Y el primer día, para que no jodan, votan los minusválidos, para que no vayan a decir que porque pisaron los zulus, ¿sí? Entonces, está todos los minusválidos, pues para que el primer día de elecciones lo abra alguien que no comprometa ningún tipo de supremacía de ningún grupo étnico, teniendo en cuenta que la lucha la lidera el Congreso Nacional Africano, que son los Xhosas, ¿sí?
Entonces, así las fotos de la democracia en Sudáfrica es increíble, porque son colas de días enteros que hace gente al rayo del sol por el valor de votar por primera vez. Y cuando votan sale elegido Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica, y de Klerk tiene el valor de presentarse para perder. Eso también es muy importante, porque si otro tipo se presenta y no acepta el resultado electoral, entonces se hunde todo el proceso. De Klerk acepta perder, Mandela sube, y las nuevas leyes que van a hacer, Mandela las va a obedecer al pie de la letra. Y la Corte Constitucional va a crear una nueva constitución de una Sudáfrica igualitaria que llaman la Nación del Arcoíris, y hay una colina, la colina constitucional, que representa todo eso, donde está la igualdad ante la ley de todos. Y el día que terminan las elecciones del periodo de Mandela, Mandela se baja inmediatamente del poder, porque él es el primero en cumplir la ley que él mismo ayudó a crear. Esto es muy importante, porque tanto en los procesos de descolonización del África, como en el tema de América Latina, que es muy complicado también, es ¿usted qué hace con el señor Libertador, con el padre de la patria? ¿Dónde está la oficina del padre de la patria? ¿Qué cargo va a tener ese señor si le debemos la independencia? Muy berraco, porque entonces un tipo de tanta prestancia, entonces muchos se quedan en el poder para siempre, como Mobutu, como Mugabe, ¿sí? Que fueron héroes de su tiempo, pero que 40 años después son dictadores. Muchos que le dieron, Mubarak en su tiempo fue un tipo muy serio desde el punto de vista del panarabismo, pero 30 años después era un dictador. Ahora, en un régimen de partido único pasa lo siguiente: si nosotros, con vedurías, con procuradurías, con organismos de control, con separación de poderes, nos hacen las que nos hacen con las contrataciones en las merísimas narices, ¿cómo te parece en un régimen de partido único donde nadie hay a quien rendirle cuentas? Porque es que usted en un partido único, pues usted es usted y se manda a usted, y es mi opinión y la comparto. Entonces, imagínese cómo era la vaina donde no hay quien ronde ni pregunte, porque no hay cómo preguntar. Cuentas secretas en Suiza, todo lo que tú quieras, prensa amordazada, ¿sí? Todo lo que tú quieras. Entonces, ahorita estamos en la esquina del movimiento. Los sirios están en la tremenda, en la tremendísima, pero no van a retroceder, además porque no pueden. Si se echan para atrás, se acaba todo. La venganza sobre esos pueblos donde se rindan hace que no tengan a dónde más ir. Los sirios están en todo, los yemenitas están en todo, los bahreiníes están en todo, los libios, todo el mundo está peleando. La placa tectónica del Medio Oriente se mueve hacia un lugar donde nadie se había imaginado, hacia la democracia. Entonces los europeos decían, es que los árabes solamente pueden ser autoritarios. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué los de Europa del Este sí tenían una vocación cuando ellos tampoco nunca habían sido repúblicas? Era porque eran comunistas. Y estos, como son árabes y sus dictadores eran los principales aliados de Occidente, entonces que ellos no, que es que lo suyo es el autoritarismo. ¿Quién dijo? Estos que están haciendo estos movimientos son jóvenes, globalizados, de la era de internet, pelados que conocen. Los egipcios en general son gente muy cosmopolita, porque el mundo entero va allá y ellos no pueden salir a ninguna parte, porque si hay algo más berraco que un pasaporte colombiano es un pasaporte egipcio. Yo tengo una amiga que es casada con un árabe y esto es un drama, porque donde la dejan entrar a ella no lo dejan entrar a él. Entonces en América Latina ella se puede mover, pero en Chile a él lo detienen. Se van a volver australianos a ver si se pueden ir para Melgar, porque es que es muy berraco, es muy tenaz, ¿sí? Entonces, o sea, entre los dos logran la prohibición de todas las fronteras del mundo. Los egipcios no pueden salir, pero el mundo entero los va a ver. Y ellos conocen todas las culturas de la tierra y el mundo a través de los visitantes, porque nadie les da una visa. Europa formó unos muros mucho más altos que cualquier muro de ladrillo, son los muros de papeles, ¿sí? Nosotros estamos al otro lado de un muro de pueblos que construyeron la democracia, y eso no es democrático, no lo es. Entonces eso tampoco, allá tampoco está terminado el proceso desde que nosotros, y nadie que no sea del club de ellos puede entrar, porque volvemos al tema griego, pero en masas.
de padre y madre. En Francia hay leyes que se llaman de sangre y suelo. Eso, como en Atenas, de sangre y suelo, que usted tiene que ser hijo de padre y madre francesa, nacido en suelo francés, ¿sí? Para que pueda tener derecho a la ciudadanía plena, en la tierra de Voltaire. Entonces, hay una película que se llama La culpa la tuvo Voltaire, es una película tunecina, de un tipo que se disfraza de argelino para que le den asilo político en Francia, llega a Francia, tiene toda una cantidad de aventuras, se va a casar por un matrimonio en conveniencia, la mujer se le desaparece el día del matrimonio, se deprime, se va para un psiquiátrico, se enamora de una loca francesa, loca como las arañas, pero queridísima, sale con su loca y arman una buena vida, él y su loca, y resulta que un día va a vender flores en el metro y ¡tin!, lo deportan por estar vendiendo, trabajando ilegalmente, y el tipo en el avión dice: y a mí me dijeron acá que de aquí era un señor Voltaire, que dijo que todos teníamos derecho a las mismas opiniones y a la misma forma de vida y a los mismos pensamientos, todos, y que yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero sería capaz de morir por el derecho que usted tiene a decirlo. Entonces, a mí me dijeron que hay un señor que dijo todo eso y que ese señor es francés y que esas leyes se cumplen en Francia. Y yo estoy vendiendo flores en el metro y me deportaron. Luego eso no es así, y yo llegué aquí por una idea equivocada, la culpa la tuvo Voltaire. Entonces ese es como el amargo final de la película. Así que la democracia no está ni acabada, ni conquistada, ni suficientemente valorada, y no es el tiempo para que la descuidemos de ninguna manera, porque ella puede desaparecer, se puede volver estado de excepción, se pueden volver estatutos de seguridad. ¿Se acuerdan? A los que ustedes les tocaron las historias de los abuelos, cuando votaban solamente los hombres y salían armados y la vaina era peligrosísima, y el día de elecciones era un día absolutamente tenso, eso contaban los abuelos. Las mujeres se quedaban en la casa muertas del miedo de ver qué podía te pasar al final de una jornada electoral, porque no sabían si se iban a dar bala, cuando había papeletas. Y las papeletas dependían del billete que tuvieran los grupos con mayor cantidad de plata para imprimir más papeletas, y había papeletas de grupos minoritarios que eran solamente 5 papeletas chiquitas. Por eso se empezaron a hacer los cartones, ¿sí?, de todos, para que no haya papeletas. ¿Se acuerdan cuando la tinta roja? Eso marca a la gente. Y en Ayacucho, en Perú, la gente que tenía tinta roja les cortaban el dedo índice. ¿Sí? Entonces ya no marcan a la gente y el voto sigue siendo secreto y no marcan a la gente, porque marcarla es señalarla. Ya no hay papeletas, porque eso depende del billete que usted tenga para hacer papeletas. Ahora hay tarjetones y están todos los candidatos en el mismo tamaño de foto, no pueden ni siquiera salir con sombrero porque llaman la atención. Entonces ahora todo lo que pasa en una elección pasa porque alguien murió, a alguien mataron o a alguien clavaron, porque eso no era así. ¿Sí? O sea, las lecciones de las democracias son de las más duras, pero realmente han valido la pena, y ustedes están en una tarea histórica absolutamente fundamental e importante, que es velar porque nuestra democracia, las democracias, ya le digo, son caóticas, pueden tener todos los problemas que ustedes quieran, pueden ser complicadísimas de manejar y mantener, pero hasta ahora es el mejor sistema que conocemos y son mejores que cualquier dictadura. Nunca hay una buena dictadura, nunca hay un gran dictador, y hay que ver toda la novela nuestra. El gran Burundá ha muerto, de Salamea. Eso hay que volver solo a leer en estos días, y toda la novela del dictador de América Latina y el otoño del patriarca. ¿Qué horas son las que usted diga, mi general? Porque ¿qué hacemos? En general poniendo la hora, ¿cómo te parece? ¿Sí? Entonces, nunca están los peligros lo suficientemente lejos, mirando por las esquinas, uno lo puede saber. En todo caso, ustedes tienen una misión histórica de la mayor importancia para todos nosotros y para toda la sociedad. Buena suerte en esa tarea, y lo que quería era contarles algunas historias de lo que ha costado la democracia. Muchas gracias.